Que Dios te bendiga grandemente. Seguimos con la historia de Saúl. Quiero hablarte algo importante. Es un tema que quería llegar. Este es el hilo de la hebra que yo quería llegar. ¿Para qué? Para hablarle a aquellos pastores, a aquellos predicadores que atacan a Saúl. Déjame decirte que las cosas de Dios están trazadas. Lee la Biblia y aprende de la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿seré yo o seré tú que esté equivocado? Me lo dices. Ahí estamos en TikTok. Mándame mensajes y explícame, que yo te explicaré. Yo fui profesor de instituto bíblico y conozco la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Para los oyentes que están oyendo, aquellas personas que no lo entienden, pero lo entenderán a través de Dios. Capítulo 14, de memoria te lo digo. ¿Qué pasó? Saúl va en guerra de los filisteos. Dios no lo mandó, pero él por su ego personal dijo, iré a la guerra y demostraré que yo tengo espada en mi hijo. Mas los soldados de Saúl no tenían ni asadón, ni cuchilla, ni espada para pelear. Mas sin embargo, quisieron ir a la guerra con 30,000 hombres de los filisteos y 6,000 caballos. Mas los hijos de Israel se escondieron en peñascos como ratas, porque no tenían dónde defenderse, cinternas, hoyo. ¿Qué te pasa con esto? Cuando Dios no te ha llamado, no vayas, no te enfoques, no grites el evangelio. Ahora andan gritando, hablando lengua, gritando, haciendo campañas evangelísticas, llenando estadios. Cuando Dios no te ha llamado, cuando sabes que estás solo, que Dios no te ha llamado, tú te crees un retaguardia, tú te crees un protector cuando no lo eres. Lee la palabra de Dios. Muchas veces accionamos por nuestro hacer. Te lo digo por experiencia, porque el que te está hablando también pasó por circunstancias que ahora se arrepiente y busca de Dios y busca de su palabra. La entiende, la lee, la produce, la rige, porque Dios lo ha llamado. Dice... Vamos a entrar al capítulo 14, antes de tocarte el capítulo 15, donde te quiero desenmascarar un poquito, pastor, predicador, de lo que tú predicas, de la falsa doctrina que tú predicas. Versículo 52 del capítulo 14. Y hubo guerra encarnizada, pero de Saúl, no de Dios, contra los filisteos en aquel tiempo. Porque Saúl, todo hombre que miraba esforzado y apto para la guerra, lo juntaba para sí, para pelear. ¿Por qué? Porque estaba empersinado. Muchas veces tú estás empersinado en ser evangelista cuando Dios no te ha llamado. Ahí andas en los aviones volando y yendo a hablar en lenguas a otro lado, que Dios no te ha llamado. Tú sabes que eres profeta falso, que Dios no te ha llamado. Tú lo sabes bien, que andas mal. Pero tú sigues empecinado en predicar la palabra de Dios, en ser pastor, cuando ya te quitaron. Pero tu ego personal te hace seguir haciendo las cosas de Dios cuando estás fuera de combate. Mira, entramos al capítulo 15, donde quiero hablar contigo en esta tarde. Después Samuel dijo a Saúl, wow, qué raro que el profeta Saúl habló a Samuel cuando lo había reprendido en el capítulo 14. Locamente has hecho holocausto, fuiste a pelear a la guerra, bendito sea Dios. Vamos a ver si Dios o Samuel está equivocado, pero la palabra de Dios muchas veces tiene misterio que tenemos que llevarla bien. Por eso es esta palabra. Tenemos que llevarla tranquilamente, no es alocadamente, no es a tu manera ni a mi manera, es a la manera de Dios y esperar la voz de Dios para actuar. Te lo digo a ti que andas locamente evangelizando y predicando la palabra de Dios. Después de esto habló Samuel a Saúl, Jehová me envió y te ungió como rey de Israel. Ahora pues está atento tus palabras a mis oídos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigué a Abimelech y a Israel por oponerse en el camino que subía a Egipto, en el versículo 3. Ve pues y acaba con Abimelech. Ve y destruye todo lo que tiene, aplasta, mata, hombres, mujeres, niños, aún pecho, vacas, ovejas y camello y asno. Y Saúl pues convocó al pueblo, pasó revista en Tilán, 200,000 hombres a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl que la ciudad de Abimelech puso emboscada en el valle, Saúl dijo a los ceneos, id y apartaos de mí, todos los de Abimelech, que los destruiré juntamente con ellos, mas vosotros, si mostráis misericordia con los hijos de Israel, los que subían de Egipto, apartados de los ceneos y de los hijos de Israel. Y Saúl derrotó a los amalequitas en Javila, al llegar a Shur, al oriente de Egipto, y tuvo en vivo al rey del pueblo, no lo mató a espada. ¿Qué te quiero decir con esto?
aquí hay un dilema tremendamente grande. ¿Por qué? Primero voy a hablar con ti, que eres ateo, que eres un hijo del diablo, que tú atacas porque Dios mató a los de pecho, mató a los hombres, a mujeres, a niños, a camellos, a vacas, a todo mató ser humano. Déjame decirte que el primer homicida desde el principio es tu padre, Satanás. ¿Sabías tú que Lucifer, la luz brillante, se presentó en el Edén y le enseñó a Caín a matar? ¿Sabías tú quién le ha enseñado a las personas de transgénero a tener su sexo como lo tienen fue Satanás? ¿Sabías tú que las cosas malvadas de los homicidios y adulterio fue Satanás que incluyó con sus ángeles? ¿Sabes tú que hay ángeles amodeos que instan a las personas a hacer cosas desagradables delante de Dios? Porque la Biblia dice en Primera de San Juan, capítulo 2, porque el padre de las tinieblas es homicida desde el principio. El primer homicida es Satanás. Y cuando los ateos se oponen a la presencia de Dios, se oponen a lo que hizo, ¿quién era Abimelech? Abimelech era un pueblo malo, dañino delante de la presencia de Dios, que se opuso a que pasara el pueblo de Dios aquí en el transcurso del desierto. Por eso Dios tenía un problema con ellos y los quería eliminar. Mas sin embargo, fíjate una cosa, que la palabra acabar con todos, destruirlos, no significa que terminó con todo el pueblo. Más adelante vemos a los amalecitas siempre peleando con David en la guerra. Fue que Dios terminó con algunos seres humanos y animales para destruirlo. Pero de aquí se agarran los ateos que dicen, ese es el Dios Jehová que ustedes predican, un asesino. El asesino más grande es tu padre, ateo, el que tú crees. También tú que eres satanista, también he escuchado a los satanistas que dicen, no, Lucifer es más bueno que Jehová. Perdóname, tu padre es homicida desde el principio. Él enseñó a Caín a matar. Él tiene muchas cosas que hablar en la demonología, que tenemos que estudiarla prácticamente. Pero vemos aquí a Saúl. No quiero seguir mucho contigo, no quiero darte énfasis a ti, satanista y ateo. Quiero hablarte al pueblo de Dios. ¿Ok? Aquí Saúl obedece a las cosas de Dios, pero Saúl ya había estado mal antes, mas sin embargo sigue obedeciendo a Dios. Y terminó con el pueblo. El único problema que tuvo, que dejó lo más grueso del pueblo. ¿Por qué dejó las ovejas y lo mejor, más bonito del pueblo? Porque el pueblo de Dios se lo pidió. El pueblo de Israel, aquí hay ciertos problemas. Complacencia del pueblo. Saúl actuaba locamente porque no tenía cordura. Tal vez era un joven de Dios al principio, después falló y dice que guardó lo mejor de las ovejas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios vio que era bueno y no terminó con el pueblo de Abimelech. ¿Por qué? Porque quería complacer al pueblo. Así muchas veces tú, no me digas que no. Ya te han botado de la iglesia de pastor. Sabes que no sirves. Pero hay mucha gente que te deja allí luchando en la iglesia para que sigas adelante, pero tú sabes que has dejado botín, tú sabes que has dejado ovejas, lo mejor de lo grueso, tú lo has dejado en la casa de Dios para que no te digan nada, pero ya Dios te había desechado, porque muchos atacan a Saúl que Dios lo desechó, pero a ti también. ¿Cuántos pastores no ha desechado Dios? ¿Cuántos pastores Dios les ha dicho, ya no te quiero en la obra de Dios? Mas tú sigues empecinado, tú sigues con capricho ahí en la obra de Dios. Sabes que ante la presencia de Dios ya tú no eres pastor, ya tú no eres evangelista, ya tú no eres predicador,
porque no hiciste bien las cosas. No juzguemos a Saúl. Aquí Dios lo mandó a través de Samuel. Ve y extermina el pueblo. Pero el pueblo que lo convencía, y él hacía lo que el pueblo le decía. Muchas veces como pastores tenemos pena de no hacer las cosas y buscamos un mejor camino, agradar al público. Pero ¿qué te quiere decir con esto? Que Dios no está de acuerdo con eso. Dios está de acuerdo que lo agrades a Él. Seguimos adelante, porque es un tema que vamos a desglosarlo poco a poco. Que Dios te bendiga grandemente. Alex Ramos, Montreal, Canadá.